Bienvenidos a un viaje único y revelador por la historia del Nuevo Testamento. Hoy exploraremos los momentos clave que transformaron no solo la vida de quienes presenciaron estos eventos, sino también la cultura, la ética y la espiritualidad de generaciones enteras. Esta no es solo una continuación del Antiguo Testamento, sino una historia de cumplimiento, redención y esperanza que sigue impactando al mundo. El propósito de este video es descubrir cómo las enseñanzas de Jesús, junto con los relatos de sus apóstoles, ofrecen lecciones eternas sobre el amor, el perdón y la fe. Desde el milagroso nacimiento de Jesús en Belén hasta su ministerio público lleno de señales y parábolas transformadoras, cada evento es un recordatorio del plan divino para la humanidad. El Nuevo Testamento comienza con la llegada de Jesús, el Mesías prometido, en un contexto de gran expectativa mesiánica. Su vida y ministerio están marcados por milagros asombrosos como la multiplicación de los panes y los peces, la sanación de enfermos y su poder sobre la naturaleza y la muerte. Sin embargo, más allá de los milagros, Jesús enseñó con un mensaje revolucionario: el amor incondicional, la justicia divina y el llamado al arrepentimiento. Avanzaremos también hacia los momentos más impactantes de la vida de Jesús, como la Última Cena, donde instituyó la Eucaristía, su sacrificio en la cruz y la gloriosa resurrección que confirmó su divinidad y marcó el inicio de una nueva era para sus seguidores. Exploraremos cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a difundir el Evangelio, enfrentando persecuciones y estableciendo comunidades de fe que se convertirían en la base del cristianismo. Nos adentraremos en las epístolas de Pablo, llenas de enseñanzas prácticas y teológicas, y en las visiones del Apocalipsis, que anuncian el triunfo final de Dios sobre el mal. A través de este recorrido, descubrirás cómo el Nuevo Testamento no solo narra la vida de Jesús y sus apóstoles, sino que transforma vidas, inspira movimientos y establece principios éticos que han moldeado nuestra sociedad. Prepárate para ver la historia del Nuevo Testamento como nunca antes y sumérgete en el legado perdurable que sigue inspirando fe, amor y esperanza en millones de corazones. El Nuevo Testamento se enmarca en un periodo histórico fascinante. Durante el llamado periodo intertestamentario, conocido como los 400 años de silencio profético, se vivieron transformaciones significativas que marcaron el contexto del nacimiento de Jesús y los eventos narrados en los Evangelios. Este intervalo de silencio en las Escrituras estuvo lejos de ser un tiempo de inactividad. Fue un periodo de cambio político y social en el que el dominio del Imperio Romano moldeó la vida cotidiana en Palestina. Las tensiones sociales y la pesada carga de los impuestos impuestos por Roma definieron el día a día de las personas, mientras que los grupos religiosos de la época, como los fariseos, saduceos, esenios y celotes, ofrecían distintas perspectivas teológicas y políticas. Este contexto dio lugar a una fuerte expectativa mesiánica entre el pueblo judío, que anhelaba la llegada de un Mesías liberador que cumpliera las antiguas profecías. Al mismo tiempo, la influencia helenística, con el griego como lengua común, desempeñó un papel crucial en la propagación de las enseñanzas y textos del Nuevo Testamento. En este escenario, las sinagogas y el Templo de Jerusalén se convirtieron en epicentros de enseñanza y adoración, preparando el terreno para el mensaje transformador que Jesús traería. Con el nacimiento de Jesús de Nazaret, se inaugura un capítulo decisivo en la historia de la humanidad. Los relatos en Mateo y Lucas destacan momentos claves como la anunciación a María, el nacimiento en Belén y la huida a Egipto. Cada uno de estos eventos no solo cumple las profecías del Antiguo Testamento, sino que subraya la conexión divina del plan de redención. El ministerio público de Jesús, iniciado con su bautismo por Juan en el Jordán, trajo un mensaje revolucionario centrado en el amor, el arrepentimiento y el reino de Dios. Sus enseñanzas, a menudo expresadas en parábolas como las del buen samaritano, el hijo pródigo y la oveja perdida, ofrecieron verdades espirituales accesibles a todos. Los milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes y peces, la resurrección de Lázaro y sus actos de sanación, fueron testimonios vivientes de su compasión y autoridad divina. Sin embargo, sus enseñanzas desafiaron las tradiciones religiosas de la época.
lo que llevó a conflictos con las autoridades religiosas y finalmente a su arresto. La última cena marcó un momento de profunda significación, cuando Jesús instituyó la Eucaristía como un recordatorio de su sacrificio. Su crucifixión en el Calvario representó el clímax de su misión redentora, seguida de su gloriosa resurrección al tercer día, un evento que confirmó su divinidad y ofreció esperanza eterna a sus seguidores. Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, fortaleciendo su fe y preparándolos para la misión de llevar su mensaje al mundo. Su ascensión al cielo, acompañada de la promesa del Espíritu Santo, marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. El libro de los Hechos narra la expansión inicial de la Iglesia cristiana. El evento de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, marcó el inicio de la misión evangelizadora. A pesar de las persecuciones, la Iglesia primitiva creció, liderada por figuras como Pedro y Pablo, quienes llevaron el Evangelio a nuevas tierras. Las epístolas paulinas ofrecieron no solo enseñanzas teológicas profundas, sino también orientación práctica para las comunidades cristianas. El Nuevo Testamento culmina con el libro de Apocalipsis, una obra rica en simbolismo y visiones proféticas que anuncia la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Este texto ha sido una fuente de esperanza para los creyentes, destacando la fidelidad y la perseverancia como virtudes esenciales en medio de las pruebas. El impacto del Nuevo Testamento en la historia y la cultura no puede subestimarse. Ha moldeado la ética occidental, inspirando movimientos por la justicia social, obras de arte, literatura y música. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la fe continúan guiando a millones de personas en sus vidas diarias, ofreciendo fortaleza y consuelo en tiempos de adversidad. Así, el Nuevo Testamento no solo narra eventos históricos, sino que invita a cada lector a participar en una historia viva que sigue transformando corazones y renovando el mundo. Prepárate para redescubrir su legado y ser parte de esta transformación. La historia del Nuevo Testamento no solo es un relato de eventos pasados, es una invitación a vivir y compartir un mensaje que transforma vidas. A través de sus páginas encontramos enseñanzas que nos inspiran a amar, perdonar y caminar en fe. Jesús nos mostró que el reino de Dios está presente aquí y ahora, y cada uno de nosotros tiene un papel en su expansión. Este viaje que hemos compartido juntos nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos, a descubrir cómo podemos ser parte activa de esta historia que sigue escribiéndose. El mensaje del Nuevo Testamento nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas. Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students. Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55% so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. Y sobre cómo podemos vivir los valores de amor, justicia y compasión que Jesús enseñó. Pero esta reflexión no está completa sin acción. Por eso, te invito a tomar un momento para considerar cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu día a día. Ya sea mostrando bondad a un desconocido, perdonando a alguien o dedicando tiempo a la oración, cada pequeño acto puede marcar la diferencia. Además, te animo a que no te detengas aquí. Este es solo el inicio de un camino más profundo hacia el conocimiento y la conexión con la palabra de Dios. Participa activamente en estudios bíblicos, ya sea en tu comunidad local o en línea, donde puedes explorar más a fondo las riquezas del Nuevo Testamento y compartir tus propias reflexiones con otros. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestra fe, descubriendo nuevas maneras de vivir el mensaje de Cristo en el mundo actual. Finalmente, si este contenido ha resonado contigo, no dudes en compartirlo con tus seres queridos. Al hacerlo, podrías ser el canal que Dios utiliza para llevar luz y esperanza a alguien que lo necesite. También quiero escuchar tus pensamientos. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Qué enseñanza sientes que puedes aplicar en tu vida? Déjame tus comentarios y juntos continuemos esta conversación. Gracias por ser parte de este recorrido. Recuerda que cada día es una oportunidad para vivir con propósito, guiados por el amor y la gracia
que el Nuevo Testamento nos revela. El Antiguo Testamento es mucho más que una recopilación de historias antiguas. Es el cimiento de la redención divina y el camino hacia la llegada del Mesías. En este video, te invitamos a descubrir la historia del Antiguo Testamento como nunca la has visto. Un recorrido fascinante que abarca desde la creación del mundo hasta los días previos al nacimiento de Cristo. A lo largo de este video, exploraremos los eventos cruciales y los personajes clave que moldearon el propósito de Dios para la humanidad. Desde la fidelidad de Abraham hasta la sabiduría de Salomón, pasando por las pruebas del pueblo de Israel en el desierto y su esperanza durante el cautiverio babilónico, cada capítulo revela profundas verdades sobre la fe, la obediencia y la gracia de Dios. Prepárate para un viaje que transformará tu perspectiva sobre las Escrituras y te ayudará a comprender cómo la mano soberana de Dios ha guiado a su pueblo desde el principio de los tiempos hasta el momento más trascendental, el nacimiento del Mesías. Comencemos. Desde los inicios de la humanidad, la narrativa del Antiguo Testamento nos transporta a un mundo donde la creación misma fue el primer acto de amor y poder de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, llenando de vida cada rincón de su obra. En el sexto día, con un toque personal, moldeó al hombre a su imagen y semejanza, formando a Adán y Eva. Este acto no solo les dio vida, sino también una conexión íntima con su Creador, disfrutando de plena comunión con Él en el jardín del Edén. Sin embargo, la tentación y la desobediencia introdujeron el pecado en el mundo, trayendo consigo la separación de Dios y el inicio de una lucha constante entre la humanidad y su naturaleza caída. De esta primera pareja surgieron los primeros hijos, Caín, Abel y Set. La historia de Caín y Abel es un reflejo de los conflictos humanos, donde la envidia llevó al primer homicidio. Pero también vemos un destello de esperanza en Set, cuya descendencia comenzó a buscar nuevamente a Dios. A medida que la humanidad crecía, también lo hacían la maldad y la violencia en la tierra. Esto llevó al juicio divino del diluvio, donde solo Noé, un hombre justo, fue salvado junto a su familia. A través de ellos, Dios inició una nueva etapa para la humanidad, dando origen a los pueblos que surgieron de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, cuyos linajes se expandieron por el mundo. El llamado de Abraham marcó un punto de inflexión en la narrativa bíblica. Este hombre, procedente de Ur de los Caldeos, fue elegido para ser el padre de un pueblo especial. Dios estableció un pacto con él, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y una bendición que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Aunque las circunstancias parecían imposibles, especialmente debido a la edad avanzada de Abraham y Sara, Dios cumplió su promesa con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. No obstante, antes de Isaac, la impaciencia llevó a Abraham a tener un hijo con Agar, la sierva de Sara, lo que dio lugar a Ismael, quien se convertiría en el ancestro de una gran nación árabe. Isaac, el hijo de la promesa, jugó un papel central en la continuidad del plan divino. Su matrimonio con Rebeca, tras años de esterilidad, dio lugar al nacimiento de dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, el menor, tuvo un encuentro transformador con Dios que cambió no solo su nombre a Israel, sino también su propósito en la vida. De Jacob surgieron las 12 tribus de Israel, cada una representada por sus hijos. Entre ellos, José destacó de manera singular. Vendido como esclavo por sus hermanos, José llegó a Egipto, donde su fe e integridad lo llevaron de la prisión al palacio, convirtiéndose en gobernador. En esta posición, no solo salvó a Egipto de una hambruna devastadora, sino que también preservó a su propia familia, que emigró a Egipto, marcando el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel. Con el paso del tiempo, los descendientes de Jacob crecieron exponencialmente en Egipto, pero también enfrentaron la opresión bajo el yugo de los faraones. En este contexto, Dios levantó a Moisés, un hombre llamado a liberar a su pueblo. A través de milagros y señales poderosas, Dios condujo a los israelitas fuera de Egipto, guiándolos hacia el monte Sinaí. Allí se estableció un pacto especial con ellos, entregándoles la Torá, que incluía los 10 mandamientos, como fundamento moral y espiritual. Sin embargo, su incredulidad y desobediencia llevaron a que vagaran 40 años en el desierto.
hasta que una nueva generación, liderada por Josué, conquistó la tierra prometida. El periodo de los jueces que siguió fue un tiempo de grandes altibajos espirituales. En ausencia de un liderazgo centralizado, Israel enfrentó ciclos de apostasía, opresión y liberación. Dios levantó jueces como Débora, Gedeón y Sansón para guiar a su pueblo en momentos de crisis. Cada juez, con sus virtudes y defectos, fue un instrumento de la misericordia divina, recordando a Israel su dependencia de Dios. Con el tiempo, el pueblo de Israel clamó por un rey, deseando ser como las naciones vecinas. Así comenzó la monarquía unida con Saúl, un rey que inició su gobierno con humildad, pero terminó en desobediencia. Después de él, David, un hombre conforme al corazón de Dios, ascendió al trono. Aunque David cometió errores graves, su arrepentimiento y relación con Dios marcaron su reinado. De su linaje vino Salomón, conocido por su sabiduría y por construir el templo de Jerusalén. No obstante, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, se caracterizó por la idolatría y la inestabilidad, con reyes que se apartaron de Dios. Profetas como Elías y Oseas fueron enviados para confrontar el pecado, pero sus advertencias fueron ignoradas. Finalmente, este reino cayó ante el imperio asirio. Por otro lado, el reino del sur, aunque tuvo reyes piadosos como Josías y Ezequías, también sucumbió a la idolatría. Profetas como Isaías y Jeremías llamaron al arrepentimiento, pero el juicio divino se cumplió con la invasión babilónica, que llevó al pueblo al cautiverio por 70 años. El exilio en Babilonia fue un periodo de purificación para los israelitas, donde surgieron figuras como Daniel y Ezequiel. Al término de los 70 años, bajo el decreto de Ciro, el pueblo comenzó a regresar a su tierra. Líderes como Zorobabel, Esdras y Nehemías lideraron la reconstrucción del templo, los muros de Jerusalén y la vida espiritual del pueblo. Tras la reconstrucción, comenzó el período interbíblico, marcado por 400 años de silencio profético. Durante este tiempo, Israel vivió bajo el dominio de imperios extranjeros, primero los griegos y luego los romanos. La influencia cultural helénica, así como la opresión política, prepararon el escenario para la llegada del Mesías. La esperanza de un Salvador alcanzó su punto culminante en medio de la dominación romana, cuando el pueblo anhelaba la redención y el cumplimiento de las promesas divinas. Esta es la historia del Antiguo Testamento, una narrativa que, a través de cada evento y cada personaje, apunta al momento más significativo de todos: la llegada de Jesucristo, el Mesías prometido, quien vino a traer salvación a toda la humanidad. La historia del Antiguo Testamento es un testimonio vivo de la soberanía y el plan eterno de Dios para la humanidad. Cada etapa, desde la creación hasta el período interbíblico, nos muestra cómo Dios, en su fidelidad, ha guiado a su pueblo a través de desafíos, caídas y restauraciones. No es solo una historia de hechos y personajes, sino una declaración continua del amor, la justicia y la gracia divinas. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Así como Él cumplió cada una de sus promesas en el pasado, también lo hará en nuestras vidas hoy. El Antiguo Testamento nos enseña que, aunque a menudo fallamos, Dios permanece constante, llamándonos al arrepentimiento y ofreciéndonos redención. Ahora es tu turno de ser parte de esta historia. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria? Reflexiona sobre el poder de la obediencia, la importancia de la fe y el valor de vivir según los principios divinos. Si este contenido te ha inspirado, te animamos a compartirlo con otros. Da me gusta y comenta para que más personas puedan aprender y ser transformadas por la riqueza de esta historia. Cada interacción cuenta para que el mensaje alcance a más personas, permitiéndoles conocer el plan maravilloso que Dios tiene para sus vidas. Gracias por ser parte de este viaje. Que Dios te bendiga y te guíe mientras sigues profundizando en su palabra y viviendo conforme a su propósito eterno.